La vida puede volverse increíblemente pesada cuando el dolor y la soledad nos rodean. Hay momentos en los que parece que caminamos por un sendero interminable, cargando un peso que nos aplasta y preguntándonos si alguna vez encontraremos alivio. Hoy quiero compartirte una historia, la historia de Miguel, pero bien podría ser la tuya o la mía. Es una historia de pérdida, lucha y, finalmente, esperanza. Miguel era un hombre trabajador y sencillo. Había crecido en un hogar humilde, rodeado del cariño de su familia. Su padre, un hombre bondadoso y fuerte, fue su mayor ejemplo. Desde pequeño, aprendió de él la importancia de esforzarse, de ser honesto y de nunca rendirse. Para Miguel, su padre era su héroe, su roca, el hombre que siempre estaría ahí para guiarlo. Pero un día, la vida lo golpeó con una fuerza inesperada. Cuando Miguel tenía 16 años, su padre falleció repentinamente debido a una enfermedad. Miguel nunca había imaginado un mundo sin él. La pérdida fue devastadora. Sentía como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies, dejándolo caer en un abismo de dolor y confusión. Con su padre ausente, Miguel tuvo que asumir responsabilidades que no estaba preparado para enfrentar. Se convirtió en el apoyo principal de su madre y sus hermanos menores. Trabajaba largas horas mientras trataba de mantener sus estudios, pero el peso emocional era enorme. A pesar de su esfuerzo, había noches en las que Miguel se sentaba solo en su cuarto y sentía que no podía más. Pasaron los años, y aunque Miguel logró salir adelante, algo dentro de él se había quebrado. Llevaba esa herida en el alma, una sensación de vacío que nunca desaparecía del todo. Siempre había sido fuerte por los demás, pero en su interior sentía que estaba caminando solo, sin nadie a quien acudir realmente. El golpe más duro llegó cuando Miguel tenía 28 años. Su madre, quien había sido su refugio después de la pérdida de su padre, enfermó gravemente. Miguel hizo todo lo posible por cuidarla. Pasaba noches en vela, oraba como podía y trabajaba para pagar los tratamientos. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, su madre falleció. La muerte de su madre lo dejó completamente destrozado. Ahora sí, pensó Miguel, estaba verdaderamente solo. Ya no había nadie que lo entendiera, nadie que lo apoyara como ella lo había hecho. Durante meses, Miguel se sumió en una profunda tristeza. Se aisló de sus amigos, dejó de interesarse en su trabajo y apenas podía levantarse por las mañanas. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles de su barrio, Miguel sintió un peso abrumador en su corazón. Todo parecía oscuro, y por primera vez se permitió decir en voz alta lo que había estado sintiendo. No puedo más, estoy solo. Esas palabras lo hicieron derrumbarse. Sentado en una banca, con lágrimas en los ojos, se sintió más vulnerable que nunca. Mientras lloraba, un hombre mayor que pasaba por allí se acercó a él. Sin preguntar mucho, le ofreció unas palabras de consuelo. No estás solo, hijo. Aunque ahora no lo veas, Dios está contigo en este momento. Miguel, que nunca había sido una persona religiosa, se quedó en silencio. Algo en las palabras de aquel hombre resonó profundamente en su corazón. El anciano le contó una breve historia sobre su propia vida, cómo había perdido a su familia en un accidente años atrás, pero había encontrado fuerza en su fe. Antes de despedirse, le dio un pequeño libro con un versículo marcado. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Miguel regresó a casa esa noche con el libro en la mano. Aunque dudaba, decidió abrirlo y leer el versículo. Al hacerlo, sintió una extraña paz. Era como si alguien estuviera diciéndole: Miguel, no tienes que cargar esto solo. Yo estoy aquí contigo. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que Miguel sintió una chispa de esperanza.
No fue un cambio inmediato ni mágico, pero poco a poco empezó a abrir su corazón. Comenzó a buscar respuestas, a hablar con personas que compartían su fe y a reflexionar sobre su propia vida. Miguel se dio cuenta de que, aunque había perdido a las personas más importantes para él, nunca había estado realmente solo. Había alguien que lo había estado acompañando en cada paso, incluso cuando no podía verlo o sentirlo. En los días que siguieron, Miguel comenzó a recordar todos los momentos de su vida en los que había sentido que no podía seguir adelante, pero de alguna manera había encontrado la fuerza para hacerlo. Pensó en las noches que pasó llorando tras la muerte de su padre, cuando su familia dependía de él y, a pesar de su dolor, logró mantenerse firme para sostener a sus hermanos. Recordó los meses en los que cuidó a su madre, las veces que sintió que no tenía fuerzas, pero seguía adelante por ella. Entonces, comprendió algo que lo cambió para siempre. No había estado solo en ninguno de esos momentos. Sí, las personas que amaba ya no estaban físicamente con él, pero había alguien más grande, alguien que lo había sostenido en silencio y lo había guiado a través de las tormentas. Miguel entendió que Dios siempre había estado allí, caminando a su lado, incluso cuando él no se daba cuenta. Con este nuevo entendimiento, Miguel comenzó a cambiar. No fue fácil y no sucedió de la noche a la mañana, pero empezó a permitirse sentir esperanza otra vez. Poco a poco, dejó de ver su vida como un camino solitario y empezó a buscar maneras de conectarse con los demás. Un día, mientras visitaba la iglesia que el anciano le había mencionado aquella noche, Miguel escuchó un mensaje que tocó profundamente su corazón. El pastor habló sobre cómo Jesús promete estar con nosotros en todo momento, especialmente en nuestros momentos más oscuros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, dijo el pastor, y esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Miguel. A partir de ese momento, Miguel decidió entregar sus cargas. Se dio cuenta de que no tenía que ser fuerte por sí mismo todo el tiempo. Aprendió a orar, no con palabras complicadas, sino desde lo más profundo de su corazón. Le decía a Dios cómo se sentía, cómo lo lastimaba la soledad y cómo necesitaba su ayuda para seguir adelante. Con el tiempo, Miguel empezó a notar pequeños cambios en su vida. Personas que antes parecían lejanas comenzaron a acercarse a él. Encontró amigos que se convirtieron en una nueva familia, personas que lo apoyaban y lo ayudaban a ver la belleza en la vida otra vez. También encontró maneras de servir a los demás, de usar su experiencia de dolor para consolar a quienes estaban pasando por momentos difíciles. Un día, mientras ayudaba a un joven que había perdido a su padre, Miguel se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Recordó a su yo más joven, sentado en esa banca, convencido de que no había esperanza. Ahora sabía que no era cierto. Dios había estado con él todo el tiempo, guiándolo, fortaleciendo su corazón y dándole una nueva familia en la fe. Miguel entendió que no importa cuán oscuro sea el camino o cuán pesado sea el dolor, nunca estamos realmente solos. Dios camina con nosotros llevándonos de la mano, incluso cuando no lo sentimos. A veces usa a otras personas para mostrarnos su amor, y otras veces nos habla en el silencio de nuestro corazón. Pero siempre está ahí, fiel y constante, esperando que abramos nuestro corazón a Él. La historia de Miguel es un recordatorio de que no importa cuán profundo sea nuestro dolor o cuán solitarios nos sintamos, siempre hay esperanza. Siempre hay alguien que camina con nosotros, que nos ama incondicionalmente y que nos dará fuerzas para seguir adelante. Tú también puedes encontrar esa esperanza. Si estás sintiendo que caminas solo, te invito a que mires hacia arriba,
que abras tu corazón y permitas que Dios entre en tu vida. Él está ahí, listo para caminar contigo, para cargar tus pesares y para mostrarte un camino lleno de amor y propósito. Nunca más caminarás solo. Dios está contigo, siempre lo ha estado y siempre lo estará.